Hola, bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, por sus siglas IEAE, un programa vinculado entre el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, el Clúster de Energía de Chihuahua y México Energía que Mueve. Hoy lunes 13 de abril del 2026, su servidor Leandro Brito Barrera, platicaré de nanofotocatalizadores para aplicaciones de producción de hidrógeno. El contenido de este capítulo es una introducción a la fotocatálisis, los fotocatalizadores de óxido metálico y los fotocatalizadores de óxido no metálico. Como introducción para los procesos de producción de hidrógeno, recordemos que a través de las 7 temporadas anteriores de IEAE hemos hablado bastante del proceso de electrólisis, que meto electricidad al agua y esa energía eléctrica hace que se separe el hidrógeno del oxígeno, más o menos en un rango de temperatura de 25 a 80 grados centígrados. La otra que hemos platicado es la termólisis, que si yo caliento el agua de 800 a 2500 grados centígrados, la energía térmica de ese calor hace que se separe el hidrógeno del agua. Otras que hemos puesto en esta misma octava temporada, como los episodios de las semanas pasadas, son ciclos termoquímicos, en donde son reacciones químicas que, por ejemplo, hablábamos de la hidracina borano, que por el simple hecho de conectarse con el agua, reacciona y se separa el hidrógeno. Claro, en todos estos procesos, la electrólisis, la termólisis y los ciclos termoquímicos, si yo pongo un catalizador, pues el catalizador hace que aumente la velocidad de reacción, genere más rápido hidrógeno. Obviamente el otro parámetro que aumenta la velocidad de reacción es la temperatura. Entonces, entre más nos acerquemos a 1200 grados centígrados, los ciclos termoquímicos son más eficientes. La termólisis, entre más nos acerquemos a 2500 grados centígrados, el proceso de energía térmica separa más rápido el hidrógeno. En el caso de la electrólisis, entre más nos acerquemos a 80 grados centígrados, la energía eléctrica hace mayor la separación del hidrógeno del agua. En el caso que vemos en el capítulo de hoy es la fotocatálisis, es decir, un fotón de la luz. Estos fotones van a hacer que se separe el hidrógeno del oxígeno entre 20 y 80 grados centígrados. También entre más nos acerquemos a 80 grados centígrados es más rápida la producción de hidrógeno. Y también para que aumentemos el proceso de generación de hidrógeno con fotocatálisis necesitamos catalizadores. Y este es el tema de hoy, que vamos a ver catalizadores metálicos y no metálicos. Cabe señalar que en el momento que yo en este proceso de fotocatálisis, como en los demás, si paso de los 80 grados centígrados, este proceso deja de existir porque se recombina el hidrógeno. Entonces, entre 20 y 80 grados, el fotón me va a hacer que se separe el hidrógeno del oxígeno. Pasando de los 80 grados, esa misma temperatura va a hacer que ese hidrógeno se recombine generando otros productos, como en el caso de los capítulos anteriores, que la hidrocina, el hidrógeno se recombinaba para generar este amoníaco. Entonces, es importante tener buenos catalizadores que entren en ese rango de temperatura para que el catalizador aumente la velocidad de obtener hidrógeno y a su vez la temperatura ayude a favor a que se quede exclusivamente como hidrógeno el producto que vamos a obtener. Entonces, la introducción a la fotocatalísis implica que un semiconductor absorbe fotones y genera pares electrón hueco. Cuando viene un fotón, su energía es la constante de Planck H multiplicada por la frecuencia de ese fotón. La energía va a ser HV. Ese fotón en donde caiga va a hacer que el electrón en donde se absorbe ese fotón, ese electrón pase de una órbita a la siguiente órbita, dejando en la órbita de donde se excitó para pasarse a la siguiente órbita
un hueco. Aquí se ve que, por ejemplo, en esta segunda órbita, al recibir esa energía del fotón, se excita y pasa hacia una tercera órbita ese electrón, dejando en la segunda órbita un hueco. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, que otro electrón de esta tercera órbita, al ver ese hueco, va a regresarse, porque recuerden que nos enseñaron en química que en la primera órbita forzosamente va a haber 2 electrones, en la segunda órbita va a haber 8 electrones, en la tercera órbita, bueno, pues hasta 18. Pero bueno, en este caso del ejemplo es, no puede quedarse ese hueco, o sea, no puede quedarse vacía la segunda órbita y que sí haya electrones en la tercera órbita. Entonces, un electrón de esa tercera órbita regresa a la segunda y como requieres tener menos energía en la segunda órbita, porque los protones positivos por cargas de signo contrario están atrayendo a los electrones negativos, entonces entre más cerca estés del núcleo, menos energía requieres para estar girando alrededor de él. Y eso hace que el electrón que regresa a una órbita inferior tenga un exceso de energía que sale como rayos X. La emisión de esos rayos X es una forma de detectar cómo está haciendo el proceso de fotocatálisis. Pero lo importante es que ese electrón que regresa a la segunda órbita, pues también me deja un hueco. Y ese hueco es lo que hace que el electrón que quedó en esta órbita, que es la banda de valencia, pueda hacer más estrecho el que pase la banda prohibida hacia la banda de conducción. Y la banda de conducción es donde ya se puede generar energía eléctrica. Y la banda de conducción no depende de un átomo, sino depende de todos los átomos que están alineados en el material en el que estoy poniendo este fenómeno de la fotocatálisis, es decir, en el catalizador propiamente. Esto ocurre siempre y cuando esta energía del fotón que esté incidiendo en el átomo Hb sea mayor o igual a la energía de la banda prohibida. En inglés band gap es Eg, la banda prohibida. Entonces ahí sí se va a excitar un electrón y va a pasar de la banda de valencia inicial, va a pasar la banda prohibida y va a llegar a la banda de conducción para generar una corriente eléctrica. Podemos usar esa corriente eléctrica directamente para cualquier proceso o simplemente dejarla que se esté reutilizando para seguir produciendo hidrógeno. Y ese hidrógeno transportarlo para utilizarlo pues, en energía en algún otro proceso a larga distancia. Entonces, genera un hueco en la banda de valencia. Estos portadores participan en la reacción redox, óxido-reducción, en donde la reacción es 2 moléculas de agua se van a separar en 2 moléculas de hidrógeno que tienen que ver con la generación del electrón, más el oxígeno que tiene que ver con la generación de ese hueco que deja el electrón. ¿Cómo es esto? Bueno, implica que la secuencia es, se absorbe la luz por el agua. Recuerden que en el agua va a haber un elemento fotocatalizador, un catalizador, y ese elemento va a absorber la luz, se van a generar pares electrón hueco, el electrón es negativo, el hueco, no porque el hueco tenga una carga, pues el hueco es un hueco, pues, pero obviamente hay una descompensación de carga negativa en ese espacio, por lo cual se le asigna el número positivo, como una carga positiva, pero finalmente pues es un hueco. Entonces, migra a la superficie el electrón, se va hacia la banda de conducción y entonces ese electrón en la banda de conducción me va a hacer que el hidrógeno se separe del oxígeno y obviamente el oxígeno va a ser atraído por ese hueco positivo. Y finalmente va a ser la desorción del producto. La desorción es la entrega propiamente, como se ve aquí, es que el sol está incidiendo en el agua, se hacen en el par electrón hueco, pasan aquí de la banda de conducción de la banda de valencia a la banda de conducción y entonces se están generando o haciendo la desorción de los productos que es el hidrógeno
y en contraparte pues, del hidrógeno está el oxígeno. Lo que nos interesa a nosotros es obtener ese hidrógeno. Los parámetros críticos de desempeño es que tengamos una banda prohibida óptima. La ideal para el proceso de fotocatálisis es utilizar elementos catalizadores que tengan una banda prohibida que se supere entre el 1.8 y 2.4 electrón volt. ¿Por qué? Porque esto energía medida en electrón volt la podemos suministrar con luz visible. No necesitamos la luz ultravioleta, que sabemos que es dañina, y pues de preferencia no trabajar con ella. La otra es la posición de la banda, que la banda de conducción más negativa que lo que es la relación entre el ion hidrógeno que se está produciendo y la molécula de hidrógeno ya producida. La otra es la banda de valencia más positiva que el oxígeno que se está produciendo respecto a la molécula del agua. Y la eficiencia cuántica se llama o la determinan como QE y va a ser igual a los electrones útiles que se están obteniendo por esos fotones que están incidiendo. ¿Cuántos electrones útiles obtengo respecto a los fotones que están incidiendo? Recuerden que puede haber fotones que incidan, pero generen más temperatura y entonces esos electrones sí me van a producir hidrógeno, pero que rápidamente se va a recombinar o no va a ser el suficiente energía para que estos electrones pasen la banda de valencia hacia la banda de conducción. Por eso esta eficiencia cuántica es la más necesaria para tener un buen fotocatalizador. Y finalmente el último parámetro es la estabilidad, que sea resistente a la fotocorrosión, el catalizador sea que no se corroa con la energía que está recibiendo, agregación, que no se agregue hacia otro o genere otros productos, y la disolución. Vemos aquí esta imagen que es a 20 grados, a la temperatura más baja a la cual se hace la foto catálisis y bueno, desde 20 grados hasta los 80 grados. Y entonces lo que tenemos de intensidad de generación de electrones lo vemos acorde a el tipo de catalizador. El más bajo que produce es la relación de catalizadores entre sulfuro de, se me fue el nombre de BIM, entre el óxido de titanio. Uno es el catalizador, el que va arriba en el numerador, y el que va en el denominador es el cocatalizador. Entonces, el caso de sulfuro de zinc entre óxido de titanio, el anaranjado, produce mayor oxígeno, hidrógeno, y el más eficiente para esta gráfica es el sulfuro de cobalto en relación con el cocatalizador de óxido de titanio. Y como ven que todos ellos, su punto máximo de producción de hidrógeno está alrededor de los 25 grados centígrados. Por eso son los que más se están estudiando. Cuanto a la limitación de la banda prohibida, es un elemento problema importante en la mayoría de los fotocatalizadores, lo que resulta en un hidrógeno, en una reducción de la producción de hidrógeno. Para solucionar este problema se puede modificar mediante procesos de dopaje que incluyen dopaje iónico, dopaje metálico, sensibilización y unión de iones metálicos. Recuerden que cuando usamos semiconductores, para que estos se puedan, un semiconductor es que se puede comportar como conductor o como aislante, los dopamos, depende qué dopemos, se va a comportar más como conductor o más como aislante. Aquí pasa lo mismo, finalmente si queremos que pase de la banda de valencia a la banda de conducción, saltando la banda prohibida, necesitamos dopar para que se vuelva más conductor. El proceso de dopaje iónico involucra iones de azufre y de nitrógeno, metales de transición, iones de metales y de tierras. Entonces, por eso hablamos tanto que pueden ser fotocatalizadores metálicos o fotocatalizadores no metálicos como el azufre y el nitrógeno. El proceso de dopaje con metales, utilizando
por ejemplo, metales nobles como el platino, se identificó como un metal noble, pero su costo es muy elevado. También se utilizan otros metales más económicos como el cobre, níquel, plata, paladio, eh, rutenio e iridio. Entonces, estos materiales, en el momento que los dopamos, se ve cómo disminuye en la imagen la banda prohibida. Entonces, el óxido de titanio tiene una banda prohibida óptima de 3.2 electronvolt que se utiliza para obtener una eficiencia de conversión limitada de aproximadamente del 1%, su eficiencia cuántica. Y el óxido de fierro tiene una banda prohibida menor de 2.2 electronvolts y la eficiencia de conversión de energía de solar a hidrógeno aumenta hasta el 15%. Entonces, entre la banda prohibida necesite menos energía para ser superada, pues obtenemos más hidrógeno. En la práctica, normalmente se requiere una eficiencia de conversión de energía de hidrógeno alrededor del 10% para la electrólisis del agua. Implica que con que yo tenga una eficiencia cuántica del 10%, eso es suficiente para que podamos ser una generación de hidrógeno o de electricidad sostenible, es decir, que económicamente sea factible. Estuve en la Expo Energía en Santa Fe en marzo y ahí un compañero del Politécnico generaba energía eléctrica haciendo esto, ¿no? Con luz hacia el agua, produciendo hidrógeno que a su vez producía directamente electricidad. La luz que tú estás emitiendo es de menor costo energético respecto a la parte del hidrógeno que obtienes ya para producir electricidad. Obviamente esto hace es que vibre los átomos para estar produciendo este tipo de fenómenos de fotocatálisis. No es el único proceso que se genera ahí, hay más. Obviamente es la patente que tiene y es lo que está vendiendo a 65 millones de pesos, 500 kilowatts de potencia que está entregando ese proceso que patentó y que ya tiene vendedores. Entonces el Politécnico sigue dando buenos resultados en investigación. En cuanto a fotocatálisis de óxidos metálicos, tenemos que los más comunes es el óxido de titanio, que es de 3 a 0.32 electronvolts su banda prohibida, el óxido de zinc es de 3.2, el óxido de fierro es 2.1, el óxido de wolframio es de 2.7 y el óxido de cobre es de 2, es el más aceptable. Las ventajas del óxido de titanio es que es estable, el del óxido de zinc es que es alta movilidad, el óxido de fierro que es con luz visible que se hace este fenómeno, el óxido de wolframio también es muy estable y el óxido de cobre es con luz visible. Los problemas es que el óxido de titanio necesita radiación ultravioleta, el óxido de zinc son fotocorrosivos, el óxido de fierro hace que se recombine bastante, el óxido de wolframio no produce hidrógeno, qué feo, y el óxido de cobre es inestable. Entonces, hay mucho por investigar para generar mayores eficiencias, mayores estabilidades de estos procesos. En cuanto a los óxidos metálicos, tenemos el óxido de zinc, el óxido de titanio, el aluminio, el silicio, el fierro, y los parámetros principales como la solubilidad, la estabilidad y la reproducibilidad junto con la reducción de la brecha de energía y los métodos de dopaje se utilizan para aumentar la actividad fotocatalizadora del óxido de titanio. Algunas combinaciones son el óxido de magnesio, el óxido de titanio, el óxido de galio, el óxido de titanio, con ese óxido de galio precisamente como cocatalizadores, el óxido de titanio, con bismuto, lo que hace ratito no me acordaba, por eso lo puse aquí, ¿no? Para recordarlo, con titanato de bismuto, el BI es bismuto. Pueden disminuir la brecha de energía, lo que permite absorber mayor la luz visible, favorecer la separación de cargas y mejorar la actividad fotocatalizadora en comparación con el óxido de titanio puro o solito. Entonces el óxido de bismuto lo puede reducir de 3.2, que es el óxido de titanio puro, a 2.5 electronvolts y esto me va a dar mayor eficiencia. Las propiedades para los óxidos metálicos es que el promedio de su banda prohibida es 2.7 electronvolts, la estructura laminar son tipo grafito y son metales libres que van a hacer que
las ventajas de este proceso: se absorbe con luz visible, haya una alta estabilidad térmica y química, facilites la síntesis, y sus limitaciones que son baja conductividad y alta recombinación de cargas, como se puede ver al estar pasando de la banda de con la banda de valencia a la banda de conducción. En cuanto a los óxidos no metálicos, los más utilizados son los nitruros no metálicos y algunas relaciones de carbón-nitrógeno híbridos. Nitruro de boro hexagonal, como se ve en la imagen A, son los más utilizados. Nitruros y boros nitruros de boros, pero de forma hexagonal. Sus propiedades es que la banda prohibida está de 5 a 6 electronvolts, que es muy amplio. Su ventaja es alta estabilidad química, excelente soporte estructural. Su limitación es que no es activo con la luz visible, requiere modificaciones o usar radiación ultravioleta, y su estrategia es que se dopa con carbono u oxígeno para formar estructuras heterogéneas. Y se ve aquí en la imagen cómo podemos tener nanobarras de selenio cadmio y azufre de cadmio, y es una combinación de no metales con metales para mejorar la producción de hidrógeno. Y vemos aquí como en la imagen D, si yo tengo una luz, como mi lámpara de mano, y tengo aquí agua y tengo los catalizadores, en los catalizadores se va a generar una energía eléctrica porque hay una producción de electrones, y la carga que genera esos electrones es lo que me puse la corriente eléctrica. Recuerden, la corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica, no de los electrones. Y vemos en esta imagen de E que es la fotografía de una evolución de hidrógeno al pasar de estos huecos positivos la capa de valencia hacia la capa de conducción de los electrones. Cómo me está produciendo acordes, está incidiendo la luz, su energía HB, pasando de agua hacia hidrógeno. Claro, algunos azufres, estando usando como catalizadores, se van a estar oxidando. Y entonces el criterio para utilizar qué tipo de fotocatalizador es el costo, que sea bajo. Los metálicos son medios y los no metálicos son bajos, el costo. En la toxicidad, los no metálicos es baja y los metálicos es variable. El criterio de absorción visible en los no metálicos es alta y en los metálicos es básica. En la estabilidad, los no metálicos es media y los metálicos es alta, y la conductividad, los no metálicos es baja y la metálicos es alta. Se despide su servidor Leandro Brito Barrera. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.